Buenas tardes y sean todos bienvenidos. En esta sesión, el Grupo de Interés de Neurogastroenterología, Neurogastrocol, va a hacer un gran simposio de trastornos esofágicos funcionales y de neuromodulación. Es para mí un gran honor estar compartiendo con estas grandes estrellas mundiales de la neurogastroenterología y de la esofagología, y yo los invito a que aprovechen muy bien esta sección porque es muy importante para el ejercicio de la gastroenterología clínica. Vamos a dar inicio con nuestra primera presentación y para mí es un gran honor dar la bienvenida y presentar al profesor Marcelo Vela, que es profesor de medicina y director de desórdenes esofágicos y de las enfermedades esofágicas Fellowship en la Mayo Clinic. Y bueno, Marcelo ha venido tantas veces acá que él siempre juega aquí de local, aunque no necesita presentación para todos nosotros, siempre es algo muy importante y es para mí un gran honor que hoy nos esté acompañando. Marcelo, por favor, adelante, nos va a hablar de reflujo laringofaríngeo, retos y controversias. Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación, siempre es motivo de mucha alegría para mí estar en Colombia con ustedes. El tema es reflujo laringio y todos sabemos que cuando llega un paciente referido por posible reflujo laringio, en el ámbito clínico esto es algo que presenta muchos retos y lleno de controversias. Vamos a brevemente hablar del contexto clínico, cómo es que el paciente termina siendo referido a la clínica de gastroenterología. Y luego todos estos retos y controversias, la patogénesis que no está bien comprendida, los síntomas que no son específicos, el diagnóstico que sufre de una sensibilidad limitada y el tratamiento que en estudios controlados muestra efectividad limitada o incluso ausente. Parece un panorama un poco oscuro, pero en realidad si somos cuidadosos y juiciosos hay cómo ayudar y cómo encaminar bien a estos pacientes. El contexto clínico, todos lo saben, es un paciente que presenta con síntomas laringios, disfonía, tos, aclaramiento, dolor de garganta. Entonces va donde el otorrinolaringólogo, se le hace una laringoscopía, lo cual es muy importante para descartar cáncer, es decir, una lesión maligna. No hay cáncer, pero se miran hallazgos más sutiles como eritema o edema o un sinnúmero de otros hallazgos, y entonces se hace un diagnóstico de reflujo laringio basado en los hallazgos laringoscópicos. Se le da entonces un IVP al paciente, resulta que el paciente no mejora y entonces ahí es donde se refiere ya al gastroenterólogo para reflujo refractario laringio y con preguntas acerca de si se debe estudiar con pHimetría, con pH impedancia, buscar otras etiologías, a lo mejor operarlo con una funduplicatura para resolverle ese supuesto reflujo laringio refractario. En cuanto a la patogénesis, bueno, recordemos que existen dos mecanismos que pueden resultar en manifestaciones laringopulmonares. Por un lado puede haber daño directo por contacto con la mucosa, es decir, reflujo que asciende hacia el esófago, supera el esfínter superior y luego baña estas estructuras laringopulmonares resultando en una inflamación. Pero hay otro mecanismo mediante un reflejo neural durante el cual la presencia de material refluido en el esófago sin alcanzar estas otras estructuras produce cambios a través de este reflejo, por ejemplo broncoconstricción. Existe controversia además en cuanto al daño directo a la mucosa en la cantidad de ácido necesaria para provocar daño y también el papel de otros componentes de los jugos gástricos como las sales biliares o la pepsina. En cuanto a la presentación clínica, quiero traer acá a colación esta actualización que presentamos con la AGA el año pasado y me parece muy importante que desde entrada, desde el momento que empezamos a hablar de síntomas, también hablamos del diagnóstico diferencial y de la necesidad de un equipo multidisciplinario para abordar a estos pacientes, porque los síntomas son no específicos para reflujo y pueden tener otras etiologías. Igual hablamos de disfonía, globo, aclaramiento, el paciente que está todo el tiempo aclarando la garganta, sinusitis, goteo postnatal, y en este contexto el papel del reflujo silencioso es algo controversial, es decir, el paciente que tiene estos síntomas pero no tiene ni pirosis, ni regurgitación, ni ningún síntoma típico de reflujo.
Entonces a este paciente hay que pensar, bueno, esto puede ser reflujo, pero no hay que perder de vista el hecho de que puede ser por otros asuntos no relacionados al reflujo gastroesofágico, como la alergia, la disfonía funcional por hipersensibilidad, disfonía por tensión muscular o aclaramiento por un hábito que se ha creado, anormalidades en las cuerdas vocales o incluso un parche de mucosa gástrica en el esófago superior. Y con este diagnóstico diferencial en mente, por eso es muy importante a estos pacientes abordarlos en equipo, y este equipo tiene que tener expertos en otorrinolaringología, gastroenterología, alergia, terapia del habla y la deglución, e incluso, y esto es cierto en nuestro centro, un psicólogo para que pueda ayudar al paciente que tiene hipersensibilidad o que tiene un trastorno de comportamiento de seguir aclarando como un hábito o como un tic. Estas son las herramientas disponibles para el diagnóstico. Vamos a hablar de cada una de ellas. La laringoscopía, ya lo había dicho desde el principio, es problemática. No necesita que vean en detalle, pero para mostrar nada más, hay un sinnúmero de hallazgos atribuibles a reflujo, pero desde hace mucho tiempo sabemos que hacer un diagnóstico a través de la laringoscopía es algo problemático. Les muestro un estudio antiguo que mostró esto de manera muy clara. En este estudio se hicieron videos de laringoscopías en voluntarios completamente sanos, sin síntomas, sin reflujo, no fumadores, ningún problema de garganta. Se les grabaron las laringoscopías y se les mostraron de forma cegada a expertos otorrinolaringólogos, quienes al ver estos videos encontraron al menos un signo de irritación laringe en más del 80% de la muestra. Es decir, hay una gran subjetividad y mucho falso positivo. Más recientemente se desarrolló este puntaje o el Reflux Finding Score para tratar de objetivizar y estandarizar los hallazgos laringoscópicos. Sin embargo, en este estudio en pediatras, un diseño similar, hacer videos y mostrarlos de manera cegada a los expertos, se encontró que este puntaje no correlacionaba con los hallazgos de la pH impedancia, con el puntaje de la calidad de vida, y además la concordancia entre los distintos expertos era muy pobre. Es decir, la laringoscopía tiene muchos problemas para hacer un diagnóstico de reflujo. Y por esto, bueno, acá les traigo también a colación el consenso latinoamericano de diagnóstico de reflujo. Inicialmente se había publicado en español, pero este año publicamos un consenso un poco más conciso, más sumarizado en inglés, e incluimos algunas recomendaciones clínicas. Me parece que es muy útil, y esto obviamente con la contribución de expertos locales que están aquí con nosotros el día de hoy. Y utilizando metodología GRADE y votando en el consenso, cuando se hizo la pregunta de si la laringoscopía se debería de usar para diagnosticar el reflujo, esto se votó fuertemente en contra de usar la laringoscopía. Eso sí, importante hacer laringoscopía para descartar cáncer, descartar malignidad, pero no para hacer un diagnóstico de reflujo. En pHimetría hemos intentado esto en múltiples formas, haciendo monitoreo del esófago distal, proximal, hipofaringio. Sin embargo, esto también tiene muchos problemas. Hay un sinnúmero de estudios, no hay tiempo para mostrárselos en detalle, o incluso el RESTEC, esta sondita que cuelga y que recaba material en la hipofaringe. El problema es que una pHimetría normal, y sobre todo la faringia, no predice la respuesta al tratamiento, basado en múltiples estudios hechos hace ya bastante años. Con el advenimiento de la pH impedancia pensamos a lo mejor esto nos va a resolver el problema. Sin embargo, una de las debilidades es que medir reflujo proximal con pH impedancia es más difícil. Cuando se estudió la concordancia interobservadora en expertos en impedancia, medir el reflujo distal había una gran concordancia, eso es bastante fácil, pero ya el reflujo proximal los cambios son más sutiles y había concordancia pobre. Y además recientemente también se vio que los patrones de reflujo esofágico y faringio, es decir, en superior, en pacientes que tenían supuestamente reflujo laringio, IBP refractarios y sujetos controles, eran iguales. Entonces esto tampoco nos resuelve el problema. Estoy mostrando muchas cosas que no sirven, pero ya vamos a ver qué sí se puede hacer por el paciente. No nos vamos a dar por vencido todavía.
Nuevos métodos diagnósticos, bueno, hay un poco de trabajo en utilizar mediciones de pepsina en la saliva y también el uso de la impedancia de la mucosa. Vamos a hablar brevemente de ellos. Esta idea de la pepsina en la saliva es atractivo, es algo que se puede hacer en la oficina muy rápido, muy fácil. Sin embargo, también ha tenido problemas en su rendimiento. Este es un estudio donde se utilizó pepsina salival y también el Restec, la sondita esta que cuelga, en pacientes con síntomas laringeos refractarios a IVP y en sujetos controles sanos, y no hubo diferencia, ¿no? Eso sí, los pacientes que tenían síntomas típicos de reflujo sí tenían pepsina más alta, pero no nos resuelve el problema de la presentación extraesofágica. Hay otros estudios con resultados mixtos, hay variabilidad también en la técnica de cómo se detecta la pepsina y cuáles son los valores normales y anormales. Así es que resta más trabajo, y un grupo en Pittsburgh ha utilizado pepsina combinada con esta proteína de estrés del epitelio escamoso, la CEP70, con mejores resultados, pero queda un camino que recorrer y esto no está por ahora disponible ni útil para uso en el ámbito clínico. Por esto, en el consenso latinoamericano, cuando se hizo la pregunta acerca del uso de pepsina salival, la recomendación fue en contra de esto. Por ahora no estamos listos para usar esto y veremos si a un futuro esto rinde. La impedancia de la mucosa, la idea es aquí usar sondas durante la endoscopía para tocar la mucosa del esófago y recabar información acerca de la impedancia en ese momento del esófago, con la idea de que la impedancia baja es algo que se ve en pacientes con reflujo. Primero se desarrolló esta sonda, luego este balón con múltiples sensores y mostrando los datos de impedancia con estas topografías de color y con ejemplos de pacientes normales o pacientes con reflujo. Cuando la impedancia está baja, esto coloriza de forma roja. Y hay nada más que un estudio donde se estudiaron pacientes con síntomas extraesofágicos. Eso sí, la mayoría eran con tos, ¿no? Un grupo más pequeño con aclaramiento o disfonía, es decir, menos con síntomas laringeos. A todos se les hizo endoscopía y pH-metría inalámbrica sin IVP para confirmar o descartar reflujo y además la impedancia de la mucosa, y se vio que la impedancia de la mucosa estaba disminuida en aquellos pacientes que tenían confirmado el reflujo, ya sea por pH-metría o porque había esofagitis erosiva durante la endoscopía. Ahora, la utilidad para establecer si estos pacientes van a mejorar con tratamientos, si sus síntomas extraesofágicos van a mejorar, eso no está documentado, y además este balón ya no está disponible. Se ha desarrollado una nueva sonda y faltan hacer sujetos normales y nuevos estudios, es que eso tampoco se puede usar por ahora. Pasemos a hablar del tratamiento. La idea acá, desde el punto de vista farmacológico, es suprimir el ácido gástrico, mayoritariamente a través de IVPs. Ahora también se puede hacer con PCABs. Esto es lo que se consigue. Este es un resumen de estudios de alta calidad, grado 1, es decir, aleatorizados, controlados, cegados. Lo que conseguimos utilizando IVPs para distintos objetivos terapéuticos en reflujo. Si lo utilizamos para resolver la esofagitis erosiva, esto no es un síntoma, hay erosiones y si el IVP las resuelve o no. Acá pueden ver que el IVP tiene una ventaja clarísima por encima del placebo. El placebo en azul y la ventaja terapéutica en verde. Pasando a los síntomas, los IVPs para tratar pirosis son muy exitosos. Queda un 25% de los pacientes que a lo mejor no resuelven, pero una clara ventaja. En regurgitación también hay ventaja, pero el alcance terapéutico es menor. En dolor torácico, si el paciente tiene reflujo confirmado por pH-metría, le va bien, y obviamente si el reflujo ha sido excluido, el paciente no va a mejorar porque no se está tratando una etiología equivocada, ¿no? Ahora sí, los estudios aleatorizados controlados que han comparado IVP contra placebo para tratar presentaciones extraesofágicas no han mostrado ningún valor para el IVP. Esto es en parte porque muchos de estos estudios que se hicieron hace ya bastante tiempo incluyeron a pacientes en algunos casos únicamente por síntomas, sin comprobar reflujo. Entonces la muestra de cierta manera estaba contaminada
con pacientes que no tenían reflujo y eso diluye el efecto del IVP. Además, estos pacientes pueden tener una etiología multifactorial, es decir, a lo mejor tienen reflujo, pero también tienen goteo postnasal o alergia o anormalidad en las cuerdas vocales. Y si no se tratan todas las etiologías, el paciente no va a mejorar. Y hacer un diagnóstico certero de que el reflujo es un factor contribuyente, como ya les mostré, es algo bastante difícil, ¿no? En cuanto a tratamiento, este es un metaanálisis de los IVPs y ya basado en lo que les había mencionado, pueden ver que el alcance es sumamente limitado. ¿Qué tal hacer una fundoplicatura? Este es un estudio hecho por el doctor Baeze ya hace bastante tiempo. Eran 72 pacientes con reflujo laringio, tenían pH-metría positiva, se les dio IVP, un buen número de ellos mejoró, pero los que no mejoró, a estos se les ofreció cirugía, observación, y los que fueron a cirugía en realidad no alcanzaron una mejoría. Entonces el alcance de los métodos diagnósticos, como les contaba, es limitado y los síntomas atípicos a menudo no mejoran con terapia. Entonces de ahí viene en la clínica la pregunta, entonces ¿a quién tratamos y cómo predecimos si el paciente va a responder o no? Ese es uno de los estudios que trató de responder esta pregunta: ¿qué predice que el paciente le va a ir bien? En este caso con fundoplicatura, que es la intervención más drástica, digamos, para manejar reflujo. Pacientes, todos tenían pH-metría normal, les decían, tenían reflujo comprobado. Ahora, de si esta era la causa de los síntomas atípicos, muy difícil decir, pero tenían reflujo comprobado, fueron a fundoplicatura. Muchos de ellos con síntomas típicos, pero 36 con síntomas extraesofágicos, y se les siguió por un buen número de años, 4 o 5 años de seguimiento. Pueden ver acá en las tasas de supervivencia sin síntomas que los pacientes que tenían síntomas típicos y que habían respondido IVP, a estos es a los que mejor les va a lo largo del tiempo. En segundo lugar están los pacientes con síntomas extraesofágicos que también habían respondido al IVP. Los que tenían síntomas típicos y no habían respondido no les va bien, y los peores son los síntomas extraesofágicos sin respuesta. A manera de responder esta pregunta de qué predice la respuesta de la fundoplicatura, se hizo un modelo multivariable buscando distintos predictores, incluyendo esto para la respuesta en síntomas extraesofágicos, ¿no? Incluyendo, se veían síntomas típicos concomitantes, qué tan severa era la normalidad en pH-metría, el grado de esofagitis en endoscopía, índices de síntomas, tamaño de la hernia, etcétera, etcétera. Desafortunadamente, ninguno de estos factores fue positivo en el modelo. Lo único que predice que a un paciente con síntoma extraesofágico y pH-metría positiva le va a ir bien con la fundoplicatura es la respuesta al IVP. Basado en todo esto, entonces, ¿qué nos dicen las guías de manejo? Esta es la guía del Colegio Americano de Gastroenterología, que indica, igual que otras guías y otros consensos, que el diagnóstico de reflujo laringio no puede hacerse basado en la laringoscopía, y que en pacientes con síntomas extraesofágicos que no tienen síntomas típicos concomitantes como pirosis o regurgitación, a estos pacientes hay que hacerles de entrada un estudio de monitoreo de reflujo para confirmar o descartar el reflujo. No empezarlos a tratar con IVP sin comprobar. Los que salen negativos hay que buscar otras etiologías y olvidarse del reflujo como un factor contribuyente. Esta es la actualización de la AGA que les había mencionado anteriormente, y las principales recomendaciones acá, hay varias, pero las principales me parece es aclarar que no hay ninguna herramienta diagnóstica que confirme el reflujo como una causa de los síntomas laringopulmonares. Hay que pensar que puede ser un factor contribuyente principal o muy importante o secundario, pero la magnitud del reflujo como factor contribuyente debe estar basada en los síntomas del paciente, tests objetivos que documentan que si hay exposición al ácido anormal y la respuesta al tratamiento. Y muy importante, lo que decía desde el principio, apoyarse en la evaluación y en el manejo a través de un grupo multidisciplinario. Y les vuelvo a recordar, si el paciente viene referido por reflujo extraesofágico laringio, no perder de vista la posibilidad de estas otras etiologías y trabajar con los colegas de otorrino, alergia, terapia del habla, etcétera, para poder manejar a estos pacientes. Con todo esto en mente, entonces, ¿qué hacemos con este pobre paciente que llega al consultorio? El otorrino le dijo, no, es que tiene reflujo severo. Yo le hago, no, es que no tiene, y el pobre rebota de un lado a otro.
¿qué le podemos ofrecer a este paciente? Bueno, primero que nada, educarlo, ¿no? Acerca de la etiología multifactorial y la importancia de buscar qué factores sí están ahí y cuáles no, y entrar a tratar lo que está presente y olvidarnos lo que no está presente, y también recordarles las limitaciones de la laringoscopía, porque el paciente viene convencido de que tiene un reflujo horrible porque la laringoscopía lo mostró, ¿no? Entonces, educar al paciente, ofrecerle una evaluación diagnóstica objetiva para establecer si el reflujo es un factor. Si el paciente nunca ha tenido reflujo documentado, hacerle un monitoreo de reflujo sin IVP para confirmar o excluir el reflujo. Si el paciente ya se sabe que tiene reflujo porque tenía pHmetría positiva o tuvo esofagititis erosiva y está con síntomas laringios, entonces hacerles una pH impedancia con IVP para ver si el reflujo está controlado o no controlado. Y los hallazgos de esta evaluación son los que entonces informan qué tipo de manejo el paciente necesita. Si está refluyendo y eso no está controlado, escalar, maximizar la terapia, cambiar a distinto IVP, a poner un PICAP, a hacer cirugía, algo para controlar ese reflujo sin perder de vista los otros factores etiológicos distintos al reflujo. Y si el reflujo está ausente o está presente pero controlado según pH impedancia, entonces dirigir el esfuerzo de diagnóstico y tratamiento a otras etiologías, de nuevo con este grupo multidisciplinario. En mi centro, por ejemplo, tenemos ahora una clínica donde el paciente en el mismo encuentro, en la misma sala, mira al gastroenterólogo, el otorrinolaringólogo y la terapista del labio al mismo tiempo, para que no esté rebotando de un lado a otro, y ya en conjunto se decide que sí tiene el paciente, que requiere manejo y que no tiene. Y los que tienen hipersensibilidad faríngea o trastorno de aclaramiento habitual mejoran cuando los mira el psicólogo. Ya por último, tenemos necesidades importantes en esta presentación clínica. Necesitamos mejores métodos de diagnóstico para clarificar quién sí necesita tratamiento antirreflujo. Hacer más con la pH impedancia, eso me parece que no va a rendir. La laringoscopía tampoco va a mejorar. Veremos si la pepsina salivar o la impedancia a lo mejor nos ayuda. Por ahora no están listos, y veremos si surgen otros métodos. Necesitamos también estudios controlados en pacientes con características claramente definidas, no meter a cualquier paciente al estudio, sino únicamente los que tienen reflujo comprobado como un factor contribuyente importante. Y de nuevo, no me canso de decirlo, evaluar la posibilidad de otras etiologías con un grupo multidisciplinario. Muchas gracias.